Bien, avísenme si ven mi pantalla. Vemos. Perfecto. Sí. Sí. Bueno, lo primero que les quiero presentar antes de empezar con lo que vamos a ver hoy es esta imagen. No sé si alguno o alguna lo conoce o alguna vez la vio o vio esta imagen. La he visto. Bien, Sí, la he visto, sí, alguna vuelta. bien. Sí. La imagen tiene distintas... es clara, ¿no? Pero por la duda leo, por si no se llega a leer un poco. Tiene un árbol y dice, acá dice la solicitud del usuario, ¿sí? Que fue lo que pidió el usuario. Y hay una hamaca, ¿sí? Que tiene tres maderas, básicamente. Esta es una imagen que representa lo que entendió el líder del proyecto. Está nuestra hamaca, que medio complejo para que se pueda hamacar una persona, porque está justo entre dos ramas que da contra el tronco, por lo cual sería medio difícil que uno se pueda hamacar. Lo que hizo el diseñador el analista de sistemas, el diseño del analista de sistemas, ¿sí? Otra que es el enfoque del programador. Otra es la recomendación del consultor externo, que sería una super hamaca con un sillón básicamente. Lo que es la documentación del proyecto, ¿sí? Como ven hay un montón de documentación. La implementación en producción, esto es lo que implementaron, una soga y les falta básicamente todo. El presupuesto del proyecto, el soporte operativo, que sería el postproducción, y lo que realmente necesitaba el usuario. El usuario necesitaba amacarse, ¿sí? O sea, amacarse con una goma, con una madera, no importaba, era amacarse, era todo lo que necesitaba. Ahora, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué hubo en el medio para que suceda todas este tipo de distintas soluciones o puntos de vista? La comunicación. Bien, falló la comunicación, ¿sí? Claramente falló la comunicación. O sea, lo que el usuario quería se lo comentó a alguien, que seguramente eso fue a un analista, ese analista entendió algo de su usuario, lo escribió, se lo pasó a la siguiente persona, esa persona entendió, es el famoso teléfono descompuesto, ¿no? O teléfono roto, en el cual lo que le llegó al último no era exactamente lo que había dicho el primero o la primera persona. ¿Ok? Ah, para mí falta trabajo en equipo. Bueno, hay muchas cosas en realidad que faltan y esta imagen representa cómo es la vida real casi nuestra, ¿sí? De los programadores y los programadores. En muchos casos sucedía y sucede hoy en día este tipo de situaciones, ¿sí? Que nosotros como programadores recibimos la necesidad, la hacemos y el momento en cual la implementamos, cuando el usuario lo ve, dice, che, pará, esto no era lo que yo había pedido. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahí a uno le da bronca porque dice, pará, a mí me llegó que vos querías esto, esto y esto y esto. No, 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 yo quería esto, esto y esto y esto. Y ahí es, bueno, ¿qué pasó en el medio? Todas las personas que estaban en el medio para que llegue esta solución. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Y esto un poco va de la mano con la metodología que se trabaja en muchas empresas. De hecho, nosotros trabajábamos, en la empresa donde yo estaba antes, trabajábamos con esta metodología que se llama metodología en cascada. ¿Sí? ¿Cómo es la metodología en cascada? Básicamente había un requerimiento de un usuario, ese requerimiento se hacía el análisis, había un analista de sistemas, o hay un analista de sistemas que analiza básicamente qué es lo que necesita el usuario, arma como un documento, ese documento se lo pasa al diseñador, al que hace el diseño lee esa documentación, hace el diseño, ¿sí? Hace un documento de diseño, ese documento de diseño se lo pasa al desarrollador, ese desarrollador agarra el documento de análisis, el documento de diseño, lo lee, lo que entiende lo termina escribiendo y pasa a codificar. Codifica, eso el desarrollador codifica, una vez que termina la codificación se lo entrega al tester, el tester lo prueba, en el caso de que haya tester, porque en muchos casos no hay testers, y se implementa. Y una vez que se implementa, el usuario obviamente lo usa en el caso de que haya llegado lo que realmente quería, que muchas veces no sucede. ¿Sí? De hecho, lo que comentaba al principio, el proyecto este de cambio de core que yo estuve durante 3 años trabajando, en general, no hablemos de un cambio de core, el cambio de core es súper complejo, pero en general todo tipo de proyectos, y cuando son proyectos grandes, ¿qué porcentaje ustedes piensan o consideran que llegan a buen puerto, se termina implementando y llegando, digamos, al objetivo? Del 100%, ¿qué cantidad de proyectos grandes se terminan implementando realmente? Y no fracasan en el camino.
Entre un 10 y un 15%. Sí. Quiere decir que de cada 10 hay un proyecto que termina llegando a buen puerto, ¿sí? Y en generalmente cuando llegan, no es que llegan y sale todo perfecto, ¿sí? O sea, después quedan coletazos, ¿sí? De cosas que se terminan corrigiendo durante un año más de post-implementación, ¿no? En general. Entonces, esta metodología es una metodología que, obviamente, cuando hablamos de análisis, hay una persona que está analizando, que está haciendo el análisis. Hay una persona que está haciendo diseño. Muchas veces estas dos terminan complementándose. Hay empresas que no mete una persona de diseño, sino que el mismo analista termina haciendo el diseño. Hay un desarrollador, hay un tester y hay alguien en general que también termine implementando, ¿sí? Por lo cual, acá ya empezamos a ver que hay muchas personas que entran en juego, ¿sí? Y en general, ¿El cliente dónde está? el cliente ¿El está, cliente habla con quién? el usuario está acá Con el arriba, análisis. ¿sí? Con el analista. Por ende, acá empieza a pasar algo que es que el usuario, en el único momento que interactuó fue al principio con el analista y después vuelve a interactuar recién en el final, ¿sí? Cuando está la implementación. Algunas empresas hacen como que en la parte de testing, una vez que el tester aprueba, le hacen como una presentación al usuario para ver si está de acuerdo o no, ¿sí? Pero esto que pasa acá en el medio, ¿sí? No son cosas, el diseño y el desarrollo, en general tienden a ser cosas de... no, no, no hay un tiempo corto, ¿sí? O sea, muchas veces entre el diseño y el desarrollo, hasta que llega a testing y hasta que se implementan, en esta, si acá trazáramos una línea de tiempo, estamos hablando quizás de meses de trabajo, ¿sí? Hasta que el usuario realmente termina viendo la solución. Con lo cual, meses, y a veces me quedo corto, ¿sí? A veces años, ¿sí? De hecho, a nosotros nos pasó. La implementación de este core, estuvimos durante 3 años trabajándola y cuando la pusimos en producción había muchas cosas que habían cambiado y esto con lo que hablábamos antes, no sé quién lo había dicho, el tema del contexto, creo que Natalia. Habían salido nuevas leyes con respecto a las aseguradoras que nos habían hecho cambiar un montón de cosas, ¿sí? Al momento que implementamos habían cosas que habían quedado ya antiguas y teníamos que actualizarlas, ¿sí? Bien, esta metodología obviamente tiene un proceso lineal, tiene mucha planificación, ¿sí? Y tiene pocas posibilidades de cambios en el proceso. Generalmente cuando había algún tipo de cambio que el usuario quería cambiar algo, lo que se hacía era generar un documento que se llamaba documento de cambio de alcance, el cual tenía que ser aprobado por el mismísimo Dios ahí arriba de todo, ¿sí? Generalmente los cambios de alcance eran aprobados por un jefe, un líder y qué sé yo cuánto, y tenía que tener el visto bueno de un montón de gente. Con lo cual, ¿qué nos da la metodología en cascada también? ¿Mucha qué? Mucha jerarquización. O sea, Sí, mucho Dependencia. trámite para una bien. cosa sola. ¿Y cuál es la palabra que más se asemeja a eso? Burocracia. Exactamente, ¿sí? Mucha burocracia. En general, en las compañías donde se trabaja con metodología en cascada, son compañías más que hay bastante burocracia, ¿sí? Y hay grandes organigramas y qué sé yo cuánto. Hay compañías chicas que también trabajan con esto y que no hay tanta burocracia, pero siempre hay alguien que termina como diciendo cómo tienen que ser las cosas. Lo cual no está mal ni está bien, ¿sí? Bien, con todo esto, obviamente, a medida que fue avanzando, empezó a surgir toda una corriente que se llamaba, que se empezaron a llamar de Scrum, ¿sí? De Scrum o agilidad. Que no es una metodología, es un framework, ¿sí? Y alguna vez hablamos sobre qué era un framework cuando hablábamos a nivel tecnológico o a nivel, digamos, de desarrollo versus otras cosas. ¿Qué era un framework? ¿Algo que te ayudaba? Es Exacto. como un entorno de trabajo donde vos tenés que seguir ciertos lineamientos o algo así. Exactamente, y ahí dijeron la palabra exacta, ¿sí? Es un marco de trabajo. El framework lo que te da es un marco de trabajo. Una metodología, en realidad te da un poco más, o sea, te dice más o menos qué, o sea, todo lo que tenés que hacer, tenés que tener tal documento, cuando tenés ese documento, sí o sí para empezar el momento de diseño tenés que haber pasado por este paso y tener esta información o lo que sea. El framework de trabajo te da como un marco, ¿sí? Te dice, esto es la forma en la cual más o menos se debería hacer,
va a depender de la empresa, del contexto, de un montón de cosas. Ustedes opten por qué cosas de esto quieren tomar como parte, digamos, de la forma en la cual quieren trabajar. ¿Sí? Entonces, hubo algunos loquitos, creo que son más o menos 17 críticos que estaban metidos en el desarrollo de software, que en el año 2001 se juntaron y empezaron a hablar sobre la metodología en cascada y sobre un montón de cosas y dijeron, che, hay mejores formas de hacer las cosas. Desafiemos por qué hacemos esto siempre de la misma manera. ¿Sí? Y ahí es cuando en el año 2001 nace, ¿sí?, lo que se llamó el manifiesto ágil. ¿Sí? Pero la agilidad no viene, digamos, del 2001. La agilidad viene o el concepto de Scrum viene desde los años 80, ¿sí? Viene de mucho antes. Y de hecho viene no del mundo de la tecnología, sino del mundo de la manufactura tecnológica. ¿Sí? Creo que unos chinitos dijeron que básicamente que podían encontrar una mejor forma de trabajar. Y ahí nace un poquito el tema o el concepto de Scrum. ¿Sí? ¿Y por qué sienten o por qué creen que hablan de Scrum? ¿O por qué la palabra Scrum? ¿Qué es Scrum? O sea, si no lo relacionan con la agilidad, ¿con qué lo relacionan? Scrum. ¿Dónde lo habían escuchado antes de esto? Yo nunca lo escuché. ¿Nunca? No. Bien. Yo estoy como Natalia, tampoco lo escuché. Bien. ¿Alguien juega al rugby? ¿O al Es fútbol? una jugada el Scrum, creo. No sé, no me acuerdo de qué deporte, pero sé que lo vi en un curso. Rugby, fútbol El americano. rugby. Bien. Es cuando pasar la pelota por el arco ese que hay en el rugby. Esta es una imagen de un Scrum. Algo es. ¿Sí? Otra cosa. Evidentemente no tenemos Es una cultura. posición fija. No, ni idea, Rugby. la verdad. Bien. Es una posición, ¿sí? El Es una... árbitro le está pegando. Es una posición fija en el rugby. Que pones la pelota en el medio, bueno, y hacen esa formación Bien, que se van empujando los dos equipos. bien. No, es Ahora, una imagen motivadora. no. Depende de dónde de dónde lo miren. Por un lado, sí es verdad que se empujan, ¿sí? Pero acá es un concepto, se empujan un equipo contra el otro equipo, ¿sí? Nosotros en lo que vamos a ver no hay competencias de equipo, pero sí hay un concepto, fíjense o sea, lo que representa en algún punto la imagen, cómo está el equipo, o sea, estamos viendo la imagen de un equipo, ¿sí? ¿Cómo los vemos? Está todo unido. Están todos como... Sí, estamos acá en esta. Tenemos un objetivo que es agarrar la pelota en el medio y nos agrupamos todos y tenemos que hacer fuerza para llegar hasta ese objetivo, ¿sí? Hasta ese lugar. Entonces, un poco el concepto va desde ese lado, ¿sí? De estar todos juntos en un mismo camino, en un mismo lugar, persiguiendo un mismo objetivo, ¿sí? Y todos abrazados así con fuerza, ¿sí? Entonces, de alguna manera, no es la idea de ir a chocar ni nada por el estilo, no va por ese lado. El mensaje tiene que ver más con un tema de trabajo en equipo, de unión, de perseguir un objetivo y de ir con ganas. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bien. Entonces, como les decía, nace ese manifiesto ágil, ¿sí? Que básicamente lo que dijeron estos 17 loquillos, dijeron, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar. Y acá plantean 4 cosas, ¿sí? Dice, valoramos más individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, ¿sí? Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. ¿Sí? Esas son las 4 cosas que ellos plantean. Y lo que terminan diciendo es, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, así que están no en negrita, dice, valoramos más lo de la izquierda. Ellos no es que dicen, no se tiene que documentar más, ¿sí? Lo que dicen es, sí, la documentación sirve y está buena, pero ellos priorizan más que el software funcionando, así que ustedes metan más tiempo a dejar algo funcionando por sobrepasar, no sé, 2, 3, 4, 5, 10 horas por día haciendo una documentación, ¿sí? Cuando hablan de colaboración con el cliente sobre negociación contractual, ¿de qué estamos hablando acá? Que recién lo dijeron. ¿De sacar qué cosa?
Algo dijeron, La burocracia, ¿sí? Acá lo que plantea es la negociación contractual. Estamos hablando de que tenga que estar todo el tiempo alguien diciendo o poniendo el gancho para hacer algo, ¿sí? Acá tiene que haber una colaboración rápida con el cliente para sacar las cosas, o sea, sin meter tantas trabas, ¿sí? Saquemos la burocracia y agreguemos valor de manera rápida, ¿sí? Y el cliente también sea un poco parte de ese equipo también, ¿no? Exactamente, exactamente. De Que hecho, no ahora... sea solamente un primer contacto distanciado allá del principio y nunca más. Exactamente. Y la respuesta del cambio sobre seguir un plan, ¿sí? El tema del documento de alcance y qué sé yo cuánto, en realidad es, no, si el cliente necesita que esto se vea mejor, bueno, hagámoslo, si es lo que el cliente necesita. El foco está puesto en el cliente, ¿sí? Cambia el foco, ¿sí? Bien, acá les dejo el link oficial por si quieren ir a ver, donde hay un montón de información extra. Bien, acá está representada un poco la imagen entre las dos formas de trabajo, entre lo que es la metodología cascada y el framework ágil. Nosotros acá teníamos un plan, un diseño, el desarrollo, testing, corrección, se volvía a testear y se terminaba haciendo el deploy. Y como les decía, el usuario, ¿en qué momento iba a ver digamos, la pieza funcionando? Recién acá, ¿sí? Al final. Cuando ya estaba todo pronto. Cuando ya está todo Y ahí terminado. el problema de hacer los cambios. Exactamente. Todo terminado. De hecho, si hay algo que está mal o lo que sea, tenían que volver para este lado y Si volver a llega hacer a tener algo así. algo de diseño que no le gusta, que es lo más común, tenés que cambiar todo. Exactamente. Y en general, todo este recorrido sucedía en aproximadamente, me la juego casi, en un promedio de más de un mes, ¿sí? Siempre en general, cuando pasaba por todo esto, no había chances que esto dure menos de un mes, ¿sí? Generalmente estamos, y es más, me estoy quedando recontra corto, ¿sí? Generalmente, yo hablo desde mi experiencia, desde el momento que el analista agarraba esto, o sea, desde que el analista en realidad se juntaba con el usuario, hasta que nosotros poníamos una pieza en producción, podían pasar entre 2 y 3 meses, ¿sí? De funcionalidades cortitas, no estamos hablando de proyectos grandes, ¿sí? Y lo que sucedía también era que nosotros, o yo cuando era desarrollador, no es que estaba con un solo requerimiento de un usuario en particular, ¿sí? En general lo que tenía era 3, 4 requerimientos distintos, ¿sí? Y de distintas cosas, hasta de distintos sistemas muchas veces. Lo cual, ¿qué me sacaba? ¿Qué me terminaba sacando eso? Saca de foco también. Foco, ¿sí? Esa palabra la van a escuchar mucho, ¿sí? Cuando alguien no está metido, o sea, no está enfocado en algo, en general se pierde tiempo, ¿sí? Y el tiempo en este tipo de cosas o de empresas o lo que sea es algo súper valorado, ¿sí? Siempre todo se va a reducir a tiempo, y el tiempo obviamente son horas y las horas son plata, ¿sí? O sea, costos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo funciona Scrum? Básicamente lo que hace es dividen y dicen, yo no quiero, o sea, que me entregues recién en el final toda la funcionalidad, ¿sí? Yo quiero que me vayas entregando cositas chiquititas que al finalizar esto, obviamente voy a tener el mismo resultado, ¿sí? O sea, acá, si nos ponemos acá en esta línea, el resultado debería ser el mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cambia en No, el medio? no creo que sea el mismo, porque digo, ahí el resultado ya sabes lo que esperas, lo que vas a Obvio, ver pero al final. digo, teniendo un objetivo, si supongan que fue súper claro todo y que no hubo ningún retrabajo ni nada por el estilo, el objetivo debería ser más o menos el mismo, ¿sí? El resultado. Lo que va a cambiar acá, en la forma de trabajo, que ahora la vamos a ver un poquitito más, es que lo que hace el framework ágil es trabajar en lo que se llama sprints, ¿sí? Y los sprints en general tienden a ser de 2 semanas, en general, ¿sí? Entre 2 semanas y como mucho sugieren un mes. Ahora, es un framework, ¿sí? Hay empresas que quizás te trabajan con sprint de 2 meses, lo cual va un poco en contra quizás de Scrum, pero lo pueden hacer, porque Scrum te sugiere cuál es la mejor forma o intentar en base a sus experiencias. Ahora, cada empresa le va a ir buscando la vuelta. En general las empresas trabajan con sprint de 2 semanas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se analiza, se hace un plan para esas 2 semanas y le dicen al usuario, mira, vos querés esto, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a picar, ¿sí? Se dice picar, lo vamos a hacer más chiquitito, esto lo vamos a dividir en subfuncionalidades, ¿sí? Si vos querías tener, no sé, un carrito de compras,
en 2 semanas nosotros te podemos entregar una card, por ejemplo. La vista de una card para que la veas y nos digas si el diseño te gusta, si tiene toda la información y lo que sea. Y eso o sea, lo ponemos en producción, ¿sí? Para que vos lo veas y pruebes y hagas cosas, ¿sí? Entonces, después de las 2 semanas tienen una primera versión. ¿Qué pasaba acá? Acá no se hacía eso. Acá directamente le mostraban, o sea, el usuario ya iba al final con el carrito de compra funcionando, en el mejor de los casos, ¿no? Si estamos hablando de que todo iba bien. Entonces acá, nosotros en esas 2 semanas le presentamos una primera versión con las cards. Solamente con una card de ese carrito de compras con un producto, ¿sí? Y el usuario puede dar feedback, puede decir, che, esto me gustó, está buenísimo, sigan avanzando y demás. A las 2 semanas otra cosa y a las 2 semanas otra cosa. Entonces, lo que tienen es, acá después de este deploy, se juntan con el usuario, el cliente está ahí al lado, ¿sí? Y le da feedback. Y de ese feedback, ¿qué hacen? Retroalimentan, ¿sí? Vuelven a hacer un análisis, vuelven a hacer un plan con los cambios y repriorización de las cosas y vuelven a hacer el diseño, el desarrollo y el testing de eso y el deploy. Y vuelven a hacer lo mismo, ¿sí? Esto se repite cada 2 semanas. ¿Ok? Igual ahora nos vamos a meter más de lleno en esto. Bien. Entonces, Scrum usa interacciones diarias con sprints, ¿sí? Y acá dice, de preferencia no mayores a 4 semanas, con la posibilidad de reajustar o adaptarse al cambio, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de 2 semanas, puede ser de 3, 4 o más. Y Waterfall, como decíamos, es un proceso lineal por etapas con una amplia planeación y con posibilidad o poca posibilidad de realizar cambios en el proceso. Cuando hablamos de retorno a inversión, ¿sí? Y voy a volver un poquitito para acá. Si nosotros, ustedes son el cliente, ¿sí? Y yo agarro y les digo, bueno, les voy a hacer el carrito para que empiecen a comprar. ¿Cuándo ustedes verían, digamos, la solución de fondo? ¿Cuándo o sea, yo como empresa empiezo a recibir guita? Deploy. ¿Sí? Recién acá. Con lo cual, en lo que es Waterfall, solamente en general el retorno de inversión arrancan al final de un proyecto, ¿sí? Cuando termina el proyecto es cuando recién lo ponemos en producción y hacemos el deploy, recién ahí nos va a empezar a entrar plata, ¿sí? En Scrum nosotros ya desde el comienzo podemos estar generando valor al producto, ¿sí? Y podemos estar empezando a recibir ganancias. Obviamente, quizás no en el primer sprint, ¿sí? Pero quizás sí en el segundo, y no tuve que esperar 3 meses o 4 meses o un año para empezar a recibir plata, ¿sí? O poder vender algo o lo que sea. Por lo cual, en general en Scrum el retorno de inversión se puede lograr desde el principio del proyecto. ¿Cuál es la forma de trabajo de Scrum? Una de las cosas que tiene, que mejora algo, que ahora lo vamos a ver, es incorporar reuniones diarias para ver avances y apoyar al equipo. ¿Y qué logra con estas reuniones diarias? Varias cosas logra, pero ¿qué se imaginan que logra teniendo reuniones diarias del equipo? Y que todo el equipo sabe en qué va y no hay esa de que el diseño solamente con el desarrollo y, ¿no? Exactamente, ¿sí? Lo que fomenta esto es la comunicación, ¿sí? La comunicación y que todos estén enterados de lo que está pasando alrededor del equipo, ¿sí? Si alguien está frenado con algo, si no están pudiendo avanzar y demás. ¿Para qué? Obviamente para tomar algunas decisiones y agarrar el timón y ir para un lado o ir para el otro o lo que sea, ¿sí? En Waterfall se planea mucho, se dan responsabilidades y se llega a perder la comunicación entre los desarrolladores, ¿sí? Que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Y acá viene algo importante. ¿Cómo son las organizaciones, no? ¿Cómo se organiza un equipo? Waterfall es gestionado. Waterfall es el típico organigrama que tenés el jefe o el gerente, abajo línea de jefes, abajo de la línea de jefe los líderes, abajo de los líderes tenés los distintas personales, o sea, tenés el líder de desarrollo con su equipo de desarrollo, el líder del equipo de test con su equipo de test, el líder del equipo de analistas con su equipo de analistas, ¿sí? Scrum es autoorganizable, ¿sí? Suena medio ilógico, pero no les juro porque no pongo las manos en el fuego por nadie, pero es súper viable, ¿sí? Y acá sí vuelvo un poquitito con mi historia personal, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? La compañía, como yo les decía, donde yo trabajábamos con el modelo Waterfall.
Y era súper el modelo de gestión. De hecho, yo tenía un equipo de 9 personas que estaban a cargo. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a implementar Scrum en la compañía y nace esa primera célula ágil, al año ya dijeron vamos a hacer 2 células más. Y en esas células ágiles habían desarrolladores, estaban compuestas no solamente por desarrolladores, sino que habían desarrolladores, habían testing, había gente de test, había gente de arquitectura de software, ¿sí? Que esos arquitectos pertenecían a un equipo comandado por un líder o una líder de arquitectura. Los desarrolladores pertenecían a un equipo comandado por un líder de desarrollo o una líder de desarrollo, que en mi caso había gente de mi equipo que yo estaba teniendo dentro de células ágiles. Con lo cual yo empecé a perder el rastro, yo ya no les decía que era lo que tenían que hacer, porque en realidad se autogestionaban adentro de esa célula o de ese equipo ágil. Con lo cual yo no estaba diciendo, bueno, vos ahora tenés que hacer este requerimiento, cuando lo termines avísame, lo que sea. Empecé a ver básicamente que se estaba generando toda una cosa de agilidad que estaba muy buena, pero que cuando venía y yo hacía reunión de equipo, había toda una parte de mi equipo que sabía yo en qué estaba y había toda una parte que yo no sabía en qué andaban, ¿sí? Y estaba perdiendo lo que se llama micromanagement, ¿no? El micromanagement es estar medio pendiente de, obviamente, de la gestión de mi equipo. A mí me encantaba la parte de motivarlos y demás. De hecho, como estaban dentro de una célula de Scrum, me pasaba muchas veces que había cosas que yo no podía tener del todo injerencia. Yo empezaba a interactuar con un montón de gente del equipo y no estaba muy claro esto. Por lo cual la compañía empezó a pasar por un proceso de cambio de mentalidad, ¿sí? No tanto de tener líderes, sino de otra forma de trabajo. Al año, yo ya tenía casi a más del 70% de mi equipo en células ágiles. Con lo cual dije, acá tengo 2 decisiones, ¿sí? O no hacer nada y quedarme en el molde, que en algún punto iba a suceder algo que seguramente yo o me iban a ir o me iban a poner en algún puesto. Yo veía que mi rol en algún punto iba a quedar medio como que no iba a existir más mi rol, ¿sí? El rol de líder, yo tenía un montón de gente que ya no estaba respondiendo a mí directamente, respondía a mí de forma indirecta. Con lo cual me tuve que adaptar, ¿sí? Y en ese momento dije, bueno, hablé con el gerente y le dije, veo que está pasando todo esto, no soy boludo. Mi decisión es, estoy viendo que como líder de acá a un tiempito no voy a tener más lugar, ¿sí? Veo el tema de la agilidad, hay ciertos roles, me interesaría ocupar el rol de tal rol. ¿Cómo me ves? Bueno, y terminé yéndome como Product Owner, ¿sí? Que ahora vamos a ver lo que es el Product Owner. El Product Owner es un rol dentro del equipo de Scrum, que ahora lo vamos a ver. Pero me tuve que adaptar, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ustedes el día de mañana, o sea, y hoy mismo, ustedes se están adaptando, o sea, si están haciendo este bootcamp, por algo es, porque se quieren adaptar y quieren sumar un montón de información nueva para vaya uno a saber. Y el día de mañana se van a tener que seguir adaptando, ¿sí? Y yo les recomiendo, no se queden nunca quietos y nunca se queden quietas, ¿sí? Porque si ustedes ven cómo las cosas van sucediendo y no se mueven, lo que sucedió con mucha gente es que obviamente la gente que no se adaptó y que no la vio venir o que no quiso adaptarse, quedó en el camino, ¿sí? O lo fueron, o lo pusieron en un lugar en el cual no querían estar, o se tuvo que ir porque no le interesaba tampoco estar en empresas con agilidad, porque hay gente que tampoco le interesa o le gusta, ¿sí? Yo soy un fanático, o sea, de agilidad, pero bueno, yo me fui al otro extremo. Como que a mí vino la agilidad y fue como, por fin alguien que mueve todo un poco y sacamos las líneas de arriba. Y a mí no me molestaba, de hecho, salir del mote del líder, ¿sí? Porque hay distintas formas de liderar. Vos no necesitas tener un título de líder, ¿sí? Los líderes en general, los mejores líderes son los que no se autoadjudican el título de líder, ¿sí? Son los que son, digamos, reconocidos como líderes por la gente que está alrededor, ¿sí? Bien. Y ahí nace algo con todo el tema de agilidad, de lo que se llama, se empieza a hablar mucho de producto y proceso, ¿sí? Y de la retroalimentación desde ambos lados. A medida que termina un sprint, lo que se entrega es producto y lo que se trabaja es sobre el proceso, es cómo llegamos a entregar este producto y qué formas y qué tenemos para mejorar, ¿sí? A nivel de procesos y a nivel de productos. Se trabaja mucho con el feedback, ¿sí? El feedback es súper importante, lo cual también es importante que se trabajen
trabajemos todo el tema de la habilidad blanda, entre comillas, de escuchar y recibir el feedback y no tomarlo como algo malo, ¿sí? El feedback hoy por hoy está súper valorado y también está valorado la posibilidad de no tomárselo como un ataque, ¿sí? Obviamente siempre cuidando el profesionalismo y demás, buscándole las buenas formas de decir las cosas, pero está bueno poder recibir feedback y ver qué oportunidades tenemos para mejorar, porque muchas veces cuando hablamos de proceso hablamos en la forma en la cual nos relacionamos con el equipo, ¿sí? Y ahí muchas veces hay que dar ciertas charlas importantes para mejorar con eso. Y cuando hablamos de producto, también tenemos que recibir el feedback, ¿sí? De cuando a las 2 semanas, cuando termina el sprint, le mostramos al usuario nuestro producto. Muchas veces el usuario va a decir, che, esto no me gusta. Y hay gente que se lo toma mal. Y en realidad no te lo tomes a mal. Te está haciendo una crítica, está buena y nada, mejor. O sea, si todo le gusta y todo está bien, en algún punto nos podríamos quedar sin trabajo. Mientras algo no le guste, está bueno porque nos da trabajo, ¿sí? O sea, tenemos cosas para hacer, ¿sí? Obviamente que si te critica todo, hay algo que está fallando. Pero, digo, no lo tomemos siempre a mal cuando alguien nos critica el producto, ¿sí? O el proceso. Bien. Scrum trabaja con 2 cosas, ¿sí? En principio lo que son los valores, tenemos 5 valores, ¿sí? Foco, coraje, apertura, respeto y compromiso. Esos son los 5 valores de Scrum que persigue. ¿Por qué foco? Y acá un poco ya lo hablamos y lo adelanté. ¿Por qué piensan que...? Porque es necesario estar enfocado en una cosa y dedicarte a eso. O sea, vivirlo, sentir un poco lo que necesita el cliente, ¿cómo explicar? Y enfocarte en una parte en específico, por ejemplo, decir, bueno, esta semana vamos a entregarle el Navbar y el Fuller al cliente. Y te enfocas en eso, tratas de terminarlo y después seguir con lo demás. Exactamente, ¿sí? El foco es fundamental, ¿sí? De hecho, yo les decía, yo había un momento estaba con 5 cosas a la vez y cuando me decían, no, bueno, a la mañana, la mitad de la mañana tenés que estar con tal tema, la segunda mitad de la mañana con tal otro, después del mediodía cuando vengas, la primera mitad de la tarde con tal tema y la segunda mitad con tal otro. Y yo como líder también dividíamos a la gente en temas por horarios casi. Y para la persona, ¿sí? Yo salir de un tema y meterme en el otro hasta que terminaba de salir. Quizás venía re metido con algo y estaba por sacarlo y tenía que agarrar y decir, bueno, ya llegué a mis 2 horas y media de esto, tengo que ir para el otro tema porque tengo que seguir avanzando con el otro tema. Entre salir de algo y volverme a meter en eso, abrir el código y decir con qué me había quedado ayer y qué sé yo cuán, se pierde casi que, o sea, en el día, en el 100% del tiempo, se perdía casi un 40% del tiempo en ese switch, ¿sí? En ese switch se pierde un 40% del tiempo. Fíjense la cantidad de tiempo que uno puede perder, ¿sí? Entonces, cuando uno está enfocado en algo y está todo el día con eso, o sea, se maximiza el tiempo de las personas, ¿sí? Y el foco y la motivación, porque también te tira a desmotivar eso. Con respecto al coraje, ¿sí? Coraje, acá hay varias cosas que tiene que ver con el coraje, ¿sí? El coraje de poder decir las cosas, de desafiar, de decir, che, esto que estamos haciendo no está bueno, o sea, estaría bueno que hagamos tal cosa. O si viene alguien y me dice, che, esto, no sé, como equipo tenemos que trabajarlo de tal manera. No, hay una mejor forma de trabajarlo. Tienen que tener coraje de poder plantear las cosas, ¿sí? Entonces, el coraje dice porque no estamos solos, nos sentimos apoyados y tenemos más recursos a nuestra disposición. Esto nos da el coraje para enfrentar desafíos más grandes. Apertura tenía que ver con lo que le hablé antes, ¿sí? De tener una apertura de poder escuchar y poder recibir comentarios que pueden ser a veces constructivos y tener esa apertura de, bueno, yo escucho. ¿Sí? No estoy encerrado en que yo hago todo perfecto y todo bien y demás, ¿sí? Estamos todos aprendiendo en esto. Compromiso, obviamente, porque tenemos compromiso con el equipo, con el objetivo en común y demás. Y respeto, no hace falta ni decirlo porque obviamente tiene que haber siempre respeto, ¿sí? No solo en este ámbito, en todos los ámbitos de la vida. Bien. Y así como tenemos los valores, Scrum tiene 3 pilares, ¿sí? Importantísimos. Uno es la transparencia, otro es la inspección y otro es la adaptación, ¿sí? Transparencia porque todos saben lo que está pasando, ¿sí? Todos tienen que saber en qué estamos trabajando. Y cuando digo todos, es todos, ¿sí?
En general, cuando llegamos a la finalización de un sprint y le presentamos el producto a un cliente y el cliente quizás esperaba más, o sea, porque nosotros dijimos al principio dijimos vamos a hacer esto, esto y esto y esto, y llegamos, hicimos de las 4 cosas hicimos 2. No es que le decimos, bueno, te presentamos las 2 cosas que hicimos y no se habla de, digamos, de las 2 cosas que no se llegó a hacer, ¿sí? Cuando hablamos de transparencia es, te presentamos estas 2 cosas que te hicimos y te avisamos que estas 2 no llegamos por esto, por lo otro, por lo que sea, ¿sí? Se transparenta, se dicen las cosas, no se ponen abajo del tapete las cosas que no salieron bien, ¿sí? Inspección, obviamente, porque estamos constantemente inspeccionando y buscando mejores formas de hacer las cosas. Tenemos que inspeccionar qué fue lo que pasó, cómo lo hicimos, o sea, comprobar el trabajo conforme a medida que vamos avanzando. Y la adaptación, obviamente, porque en base a la inspección nos vamos a tener que ir adaptando, vamos a buscar mejor, vamos a retroalimentarnos y a crecer como equipo, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar la dirección muchas veces, lo cual está bueno que nos adaptemos. ¿Hasta acá dudas? Mi duda es cómo funcionaba el sistema anterior, ¿eh? No puedo creer. O sea, es la primera vez Funciona, que lo escucho, pero no funciona, puedo creer. funciona. El sistema anterior funciona, porque de hecho, y sigue funcionando, ¿sí? Pero bueno, hay empresas que se adaptan y empresas que no, hay empresas que les gustan. No, Scrum no es para todo tipo de proyecto, ni todo tipo de producto, ni todo tipo de empresa, ¿sí? Claro, eso iba a comentar un poco que también el uso de Scrum o de Waterfall depende un poco del tipo de proyecto que se esté Exactamente, haciendo, ¿no? No es que se pueda aplicar a todo. exactamente. Bien, y acá hablamos de 2 cosas, ¿no? Proyecto versus producto. Cuando hablamos de proyecto hablamos más de lo que es metodología cascada, cuando hablamos de producto hablamos más de Scrum, ¿sí? Scrum está focalizado en un producto. En general cuando nosotros teníamos distintas células de Scrum, cada célula en realidad velaba por un producto en particular, ¿sí? Y la idea es que ese equipo tenía que hacer crecer a ese producto. Cuando hablamos de proyecto, hablamos de algo extenso, largo. El producto también puede tener, obviamente, puede estar en el tiempo. Lo que tiene cuando nos centralizamos un poco en el producto es que no necesariamente el producto se va a ir adaptando a medida que nosotros vayamos modificando o vayamos escuchando al cliente, ¿sí? O vayamos viendo un poco el contexto. El proyecto es como que se planifica desde un inicio. Yo quiero hacer esto, 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 esto y esto. Vamos a estar 3 años trabajando en esto. Y son muy pocas las veces que se sale a mirar un poco alrededor qué es lo que está pasando, se ve, se escucha el cliente y demás. Cuando nos centralizamos en un producto, de hecho, un proyecto puede abarcar más de un producto, ¿sí? Un producto es un producto. Maca, ¿querías decir algo? Sí, dale. Ah, pero estaba pasado al tema anterior que Cascada funciona cuando son, Ah, por ejemplo, funcionalidades orientadas cuando las ideas, cuando normalmente el equipo sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, porque probablemente es un proyecto para ellos mismos o es un proyecto para la empresa propia, o cuando realmente se tiene la idea demasiado clara y hay una extrema planificación. Solo en esos casos Cascada aplica bastante bien y debería aplicarse solamente en esos casos. En los demás, donde hay gestión del cambio, tiene que ser Scrum. Eso era. Pero pasó y fue bueno. bien. Gracias, Maca. Bueno, y acá les presento un poco en esta imagen súper gráfica cómo funciona Scrum, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito de esto, del detalle. Como vemos en color medio verdoso, ¿sí? Este color medio verdoso, está lo que se llaman los eventos, ¿sí? Y en este color medio violetoso está lo que se llama artefactos, ¿sí? Vamos a ver 2 cosas principales, lo que son los eventos y lo que son los artefactos. Los eventos se los conoce con otra palabra. ¿Quién sabe cuál es la otra palabra que se lo conoce a esos eventos? Em, ¿Reuniones era? ¿Puede ser? ¿O estoy Sí, entreverando? puede ser reuniones, pero tiene otro nombre también. Aglomeración. ¿No? Las iteraciones, no, Sí. Funcionalidades. vas haciendo.
Los eventos, ¿eh? Alejo, ¿vos sabés cómo se les dice a los eventos? Lo perdí, Alejo. ¿Maca? Puede ser ceremonias también, ¿no? Exactamente. Ajá. Muy bien. Era esa la palabra. Ceremonia. Sí, lo van a, Justo iba a decir eso. lo van a escuchar muchas veces en esas dos formas. Cuando hablen de ceremonias estamos hablando de los eventos, cuando hablen de eventos estamos hablando de las ceremonias, ¿sí? De hecho, en general se los conoce más como ceremonias que como eventos, ¿sí? ¿Cuáles son? O sea, cuando Y hablamos cuando estamos hablando de eventos y de ceremonia, ¿de qué estamos hablando? de lo mismo, y ahora vamos a ver qué, ¿sí? Bien, de reuniones básicamente, pero se les puso ese nombre, ¿sí? Son reuniones básicamente. En Scrum tenemos distintos tipos de ceremonias, ¿sí? O eventos. La primera, o la más conocida, en principio, en realidad la más conocida es la daily, ¿sí? De hecho, ustedes, más de uno debe haber escuchado, tenemos la daily, o tengo la daily, o estoy llegando tarde a la daily. Bueno, la daily de Scrum, básicamente, es esa reunión diaria que yo mostré en esta imagen, que estaba por acá, esa. ¿Sí? Esta reunión diaria se llama daily, ¿sí? Es la reunión diaria del equipo, básicamente, ¿sí? Pero antes de que suceda esta reunión, hay una reunión que es donde se inicia un poco todo el proceso de lo que sería el sprint, que se llama la sprint planning, ¿sí? En esta sprint planning participan distintas personalidades o roles del equipo, ¿sí? Y lo que se hace, como el nombre lo dice, ¿qué se imaginan que se hace en esa reunión? Se planifica el sprint. Se planifica el sprint, ¿sí? Básicamente lo que se dice es, en estas próximas 2 semanas, suponiendo que estamos hablando de un sprint de 2 semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas 2 semanas? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del sprint? ¿Sí? ¿Qué objetivo nos vamos a poner como equipo? Y cuáles son las tareas o las historias, y ahí nombro esa palabra, historias de usuario que vamos a hacer, ¿sí? Ya vamos a ver qué son las historias de usuario. Entonces, se planifica. Como resultado de esa planificación, siempre vamos a tener, en este caso, algo que es un artefacto, que es el primer artefacto que vamos a ver dentro de un sprint, ¿sí? Hay uno que viene antes, que ahora lo vemos, pero como resultado de esa planificación surge lo que se llama el sprint backlog, ¿sí? ¿Qué es el sprint backlog? ¿Qué sería el sprint backlog? ¿Sería tipo una documentación del planning? Sí, en realidad es una especie de documentación, en realidad es una enumeración de tareas o de cosas que el equipo va, o sea, básicamente es decir, bueno, después de esa sprint planning, el equipo determinó que vamos a hacer esto, esto, esto y esto y esto, ¿sí? Y eso está de alguna manera armado en alguna herramienta. Hay distintos tipos de herramientas para hacer, para llevar el sprint backlog, una Trello, está Jira Software y demás, en la cual se plantean todas las cositas que vamos a estar haciendo en ese sprint, ¿sí? Y la que está arriba de todo, ¿tiene algo que ver con la de abajo? O sea, ¿qué diferencia la primera con la última, o la primera con la segunda, o la primera con la tercera, o la segunda con la tercera y demás? Ese orden en el cual están puestos. ¿De qué estás hablando? Cuando esta tarea, si yo pienso esto en una tarea, ¿sí? Esta de acá es una tarea, esta de acá es otra tarea, esta de acá es otra tarea y esta de acá es otra tarea, ¿sí? ¿Es lo mismo el orden en el cual yo las pongo en mi sprint backlog? ¿Es indistinto? Seguramente una tarea dependa de otra o puede ser que sea independiente también. En general van a ser independientes y deberían ser independientes, ¿sí? Scrum lo que busca también es que tienen que ser independientes. Lo que les va a dar el orden, ¿sí? El orden es la prioridad, ¿sí? Cuanto más arriba de nuestro backlog esté, más prioridad tiene esa tarea, ¿sí? Pero lo que me refería es, puede ser que haya como que se necesite terminar una para arrancar otra, ¿no? Sí, puede pasar, en general no es una buena práctica, ¿sí? En general, si ustedes toman tareas para un sprint, si hay una tarea que depende de otra, esa tarea no debería estar en principio dentro de ese sprint, debería estar en el siguiente, digamos. Porque lo que estás metiendo ya de una es un impedimento de que vos no podés avanzar con algo, ¿sí? Porque dependés de otra cosa, Claro. ¿sí? Bien,
Y al Entonces, momento de hacer un sprint planning, por ejemplo, ¿cómo funciona internamente el equipo? O sea, ¿cómo se hace ese planning? O sea, porque me imagino que debe haber roles de alguna manera, ¿no? sí, ahora les voy a contar un poquitito sobre cómo funciona eso. Por ahora, lo que necesito que sepan es, hay un sprint planning, de ese sprint planning va a salir el backlog, y una vez que ya tenemos el backlog, comienza el sprint, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, la semana, ¿sí? Imagínense que esto sucede 2 veces, porque estamos hablando de un sprint de 2 semanas. Tenemos todos los días la daily, ¿sí? Todos los días la daily de 15 minutos. En esa daily participa el equipo de Scrum, que ahora vamos a ver cómo está compuesto. Y en general tienden a hacer reuniones de 15 minutos, no más de 15 minutos, ¿sí? En el cual yo, como parte del equipo, digo, ¿qué hice ayer? Cuento, en pocas palabras, qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y si tengo algún tipo de impedimento, ¿sí? Si hay algo que me está frenando. ¿Para qué? Justamente para transparentar al equipo y que si alguien me puede dar una mano, que me ayude. No se entra en grandes detalles en esa reunión, ¿sí? Se dice qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y si tengo algún tipo de algo que me esté impidiendo avanzar con algo, ¿sí? Si tengo algún bloqueo. ¿Ok? Eso sucede durante todos los días, 15 días. Pasan las 2 semanas y finaliza el sprint. Se genera ese incremento, ¿sí? Que sería eso que nosotros terminamos deployando, que es un artefacto, ¿sí? Es una pieza de código que está lista para ser usada por el usuario. Y una vez finalizado ese incremento, o una vez que se finaliza el sprint y nosotros tenemos ese incremento, viene lo que se llama la sprint review, ¿sí? Y ese sprint review, que es ese evento o ceremonia, ¿con quién se hace esa sprint review? Con el cliente, si hay cliente. Con el cliente, ¿sí? Se llama al cliente a esa reunión y se le presenta, le dice, mira, acá Pepito o Pepita, tenemos la funcionalidad que nosotros dijimos que íbamos a hacer en estas 2 semanas, úsala y la presentan y que la pruebe ahí en el momento, ¿sí? La idea es que tiene que estar, en muchas empresas sucede que el cliente viene. Muchas veces el cliente no necesariamente es un cliente de afuera de la compañía, ¿sí? A veces nosotros hacemos sistemas para clientes internos, ¿sí? Con lo cual viene alguien, no sé, el área de cobranzas, porque le estamos haciendo algo para el área de cobranzas, viene la persona de cobranzas y prueba en el momento esa funcionalidad, ¿sí? Y como es review, la idea es qué recibir, o sea, qué recibimos después de esa prueba. Una crítica. Feedback, ¿sí? Recibimos feedback, crítica, constructiva o agradecimientos o... Sí, sí, no, en todo el sentido de la Sí, sí, sí. palabra era. Sí, sí. Y no lo vean la crítica como algo malo, ¿sí? La crítica es algo, acostúmbrense a verlo como algo positivo. Entonces, ahí recibimos feedback, nos dice, che, esto es tal cual lo que yo esperaba, o dice, che, esto está buenísimo, estaría bueno agregarle tal cosa, podría pasar. Entonces, en ese momento, la idea es que el equipo anota, ¿sí? Obviamente ese feedback lo anota y lo que genera ahí es una retroalimentación. Muchas de las cosas que suceden acá en esta Sprint Review terminan siendo inputs, ¿sí? En nuestro Product Backlog, que ahora vamos a ver de vuelta qué es nuestro Product Backlog, ¿sí? Termina generando inputs para nuestro Product Backlog. Una vez finalizada esa reunión, viene lo que se llama la retrospectiva, ¿sí? O la retro. ¿Qué es la retro? ¿Quién sabe qué es la retro? Y es como evaluar todo el trabajo realizado y como para analizar qué aspectos se puede mejorar y demás. Bien. Si ustedes recuerdan, creo que está acá. Yo hablé de producto y hablé de proceso. ¿Sí? Producto y proceso. ¿En cuáles de estas reuniones se ve el tema del producto y en cuál se vería el proceso? La review del producto y el proceso en la retrospectiva. Bien, en la retrospectiva no se habla del producto, ¿sí? Se habla de cómo se llegó o cómo se trabajó como equipo durante las últimas 2 semanas, ¿sí? Nosotros terminábamos el sprint, le presentábamos al usuario, el usuario se iba de la reunión
y empezábamos lo que era la retrospectiva. Y en la retrospectiva decíamos, che, ¿qué problemas tuvimos como equipo? ¿Sí? ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué cosas podríamos mejorar? ¿Qué cosas hicimos bien y tenemos que seguir haciendo y fomentando? ¿Sí? Y eso se trabaja como equipo. ¿Tá? Y ahí es donde empieza el tema de poder decir las cosas, ¿sí? Porque si hubieron cosas que fallaron a nivel de comunicación, a nivel de desarrollo, a nivel de comunicación con otras áreas, muchas veces no falla la comunicación interna, sino que falla la comunicación con otras áreas de las empresas. Todo eso tiene que salir en ese momento, ¿sí? Y ahí es donde se toman acciones. ¿Acciones para qué? Para mejorar, para que las próximas 2 semanas no nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Sí? Lo que buscamos es que no nos vuelva a pasar lo mismo. Si hubieron cosas que nos trabaron, tenemos que sacarnos del medio de las trabas y poder avanzar como equipo y poder saltear, digamos, todos los problemas que tengamos, ¿sí? O los impedimentos que tengamos. Bien. Y lo último que me faltaba era obviamente el tema del artefacto principal por el cual trabaja el equipo, es el Product Backlog, que es básicamente qué es todo lo que esperamos como para la evolución del producto, ¿sí? Todas las necesidades, todas las funcionalidades, todas las cosas que nuestro ideal está todo planteado acá, ¿sí? Y esto obviamente es un documento que está grabado en piedra, ¿o cómo es esta información? No, puede cambiar. Bien, se dice que está vivo, o sea, que está vivo, ¿por qué? Porque esto va cambiando semana a semana, ¿sí? Hay alguien que se encarga básicamente de cuidar esto y de tomar decisiones de qué es más prioritario y qué no es más prioritario y demás, ¿sí? No de una manera de jefe, sino de una manera más de mirar el mercado, de estar con el cliente, de escuchar al cliente, de saber qué es lo mejor y demás, y qué es lo que realmente el cliente necesita. En base a eso, esa persona va a ir priorizando esto, ¿sí? Y a medida que, o agregando cosas, o sacando cosas y demás, ¿sí? Esa persona, ese rol se llama Product Owner, ¿sí? El dueño del producto. Y es el rol al cual yo terminé yendo cuando me di cuenta que lo mío como líder no iba a estar más. Yo pasé a ser Product Owner de una célula de un equipo de Scrum. Y básicamente tenía bajo mi responsabilidad, una de mis responsabilidades era velar por el Product Backlog, ¿sí? Era juntarme todas las semanas, tener reuniones con las distintas áreas de la empresa que usaban mi producto y saber si estaba bien, qué cosas mejorarían, qué cosas no, qué tanto valor le agregaría. Y ahí hablo de valor, ¿sí? O sea, lo que yo necesitaba como Product Owner y lo que busca el Product Owner es maximizar el valor del producto, ¿sí? Es poder agregarle más valor al producto, ¿sí? Y no es, el usuario dice, no, a mí me gustaría un reporte, bueno, ¿qué valor te da ese reporte? O sea, háblame de qué te da ese reporte. No, el reporte nada, necesito para tomar una decisión. Ok, y si no tenés ese reporte, ¿cuántas horas gastás por día? ¿O cuánta gente no puede tomar decisiones? ¿O qué? ¿Se entiende? Empezaba a hacer esas preguntas porque obviamente yo necesitaba monetizar de alguna manera que esa funcionalidad que yo le estaba dando iba a hacer que, no sé, que 5 personas no hagan más su trabajo para que puedan estar enfocadas en otra cosa. O si necesitábamos reducir personal, también. O sea, obviamente a veces hablamos de ese tipo de cosas complejas, pero a veces se busca automatizar cosas para que haya menos personas metiendo la mano, ¿sí? Entonces, de alguna manera yo tenía que buscar eso, y el Product Owner se encarga de velar porque este documento se mantenga vivo, se mantenga actualizado y esté priorizado de manera adecuada. Así que acá arriba esté lo más priorizable o lo más priorizado para el cliente y para el valor que le va a dar a ese cliente. ¿Sí? Bien. Y respondiendo a la pregunta que hacían antes, cuando venía la Sprint Planning, yo me juntaba con el equipo de desarrollo, que ahora vamos con el equipo de Scrum, de desarrollo de Scrum, y les decía, miren, el objetivo que para mí creo, o sea, en base a las necesidades y demás, yo creo que el objetivo del sprint sería este. Y ahí está el coraje, ¿sí? También del equipo. El equipo podría decirme, mira Pablo, la verdad que lo que vos estás planteando no vamos a llegar en estas 2 semanas, podemos hacer esto y esto, en el orden de prioridad, ¿no? Pero, no sé, de estas 5 cosas que vos estás planteando de hacer, hay 4 que podemos llegar a hacer. Esta última no vamos a llegar. Ok, perfecto. Yo tenía que escuchar al equipo, ¿sí? Y por más que yo me moría de ganas de hacer esa quinta, el equipo es el que manda, ¿sí? El equipo era el que en algún punto, yo era el que ponía la prioridad,
pero el cómo y el si realmente el cómo lo planteaban ellos. Yo no decía cómo hacer las cosas, ¿sí? Ellos me decían cómo. Ellos decidían cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces yo planteaba cuáles eran las necesidades, cuáles eran el objetivo que yo tenía para el sprint y consensuábamos entre todo el equipo al finalizar la sprint planning realmente cuál iba a ser el objetivo. Yo llevaba un ejemplo de objetivo, ¿sí? Un posible objetivo, que no era el objetivo que iba a quedar seguramente. Seguramente ese objetivo iba a terminar adaptándose en base a lo que el equipo o al feedback que me iba a dar el equipo, de con qué se podían comprometer. ¿Sí? Bien. Hay distintas técnicas, ¿sí? Para poder después armar el backlog del sprint. ¿Sí? Se utiliza lo que se llama Scrum Poker, que son algunas cartas con puntajes y todos ponían puntajes y obviamente nosotros ya más o menos sabíamos qué cantidad de puntajes podíamos hacer por sprint. En un momento, ya cuando vas evolucionando con el equipo, vas sabiendo, vas teniendo métricas de, bueno, el equipo tiene una velocidad de tantos puntos de historia, ¿sí? Se llama puntos de historia porque se le ponía puntaje a esas historias que yo les planteaba. Cada una de estas cositas que ustedes ven acá son historias de usuario, ¿sí? Las tareas son llamadas historias de usuario. Entonces se le ponía un puntaje y el equipo ponía el puntaje. No, yo no ponía ningún puntaje, yo escuchaba nada más, ¿sí? Bien. Entonces, un poquito adelante. ¿Cómo está compuesto el equipo de Scrum? El equipo de Scrum estaba compuesto por el dueño del producto o Product Owner, el cual gerencia la lista de producto o Product Backlog, ¿sí? Y optimiza el valor del producto, que es lo que acabo de comentarles. El equipo de desarrollo es autogerenciado y produce incrementos de producto. Esa es la función que tiene el equipo de desarrollo. Y cuando hablamos de equipo de desarrollo no necesariamente hablamos de desarrolladores o desarrolladoras, ¿sí? En el equipo de desarrollo, de hecho, nosotros teníamos desarrolladores, teníamos un arquitecto, teníamos una chica de QA, un chico de QA, y hasta teníamos gente, muchas veces sucedía que hay equipos de Scrum que tienen gente del negocio, ¿sí? Nosotros teníamos, por eso digo que es un marco de trabajo, nosotros teníamos gente del negocio, por ejemplo. Estuvimos trabajando en un momento con temas de beneficios, ¿sí? De beneficios sería siniestros, ¿sí? Haciendo toda una funcionalidad para el área de siniestros. Y durante casi un año estuvo una persona del equipo de siniestros, se vino a trabajar todos los días full time con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro producto era 100% enfocado en el área de siniestros. Entonces, ¿qué mejor que tener a un referente del área de siniestros dentro del equipo? Con lo cual nos daba la facilidad de no tener que ir a buscar constantemente al área de siniestros a alguien que nos diga qué era o cómo se manejaban. Teníamos a alguien adentro directamente. ¿Qué se piensa que sucedió con esa persona del área de siniestros? Tírenme historias de qué pudo haber pasado con esa persona. Se pasó para el área de ustedes. Se metió en ingeniería en sistemas. Buenísimo. ¿Sí? Y ahí surge algo muy loco que se llama, que para mí está fabuloso en este tipo de equipos, que se llama los perfiles T. ¿Sí? Nosotros en general tendemos a hacer perfiles I. ¿Sí? O sea, todos somos perfil I. ¿Sí? Que somos esto. ¿Sí? Esto es lo que somos, soy desarrollador, o soy QA, o soy esto, ¿sí? En los equipos de Scrum empieza a surgir conocido algo como esto que se llama perfil T. ¿Y por qué se piensan que surge esto del perfil T? Y porque además de ser especialista en algo, tenés que tener conocimiento también, o es lo recomendable tener conocimiento en las demás áreas relativas, o algo así, ¿no? Exactamente. En realidad lo que empieza a suceder acá, en este tipo de equipos, es que cuando empieza el sprint, no es que el objetivo es, Pablo como desarrollador tiene un objetivo, ¿sí? Tal como QA tiene tal objetivo, tal como... No. El objetivo es del equipo. O sea, el equipo tiene el objetivo de en estas 2 semanas entregar tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Si yo estoy atrasado con algo y hay alguien que ya se liberó, ¿sí?
me ayuda, o una de dos, o viene y me ayuda. Nosotros siempre lo que recomendábamos es, antes de tomar una tarea nueva, preguntar si hay alguien que está frenado o hay alguien que necesita ayuda. ¿Sí? Empieza a haber una colaboración muy fuerte, y no solo entre mismos roles, ¿sí? Un desarrollador con un desarrollador, sino que muchas veces el QA terminaba a veces metiéndose con el desarrollador, che, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Y se metían a ver, o sea, se sentaban al lado mío y empezábamos a ver el código. ¿Y qué pasaba? Esta persona de QA empezaba a aprender a programar. ¿Sí? O el analista de siniestros empezaba a meter, no sé, che, decime cómo puedo buscar esto para ayudarte. Y se metía a hacer select de las bases de datos para ver información, o le generaba información al de QA, o probaba con el de QA. Entonces, ¿qué pasa? Empezaba a ampliar, ¿sí? Su espectro. ¿Sí? Yo no solamente sé desarrollar ahora, sino que conozco de herramientas de QA, o sé hacer QA, o conozco más de siniestros, o conozco más de lo que sea que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecé a ayudar y empecé no solo a meterme en mis cosas, o sea, el objetivo es del equipo, por lo cual si yo puedo ayudar y me liberé y puedo dar una mano a alguien que necesita una ayuda, me meto. Obviamente hay algunas salvedades, ¿sí? Si yo hice un desarrollo y me libero y el de testing que está probando lo mío necesita que pruebe, yo no voy a probar lo mismo que desarrollé, ¿sí? Porque es como que estoy cobrando y dándome el vuelto al mismo tiempo, con la misma mano, ¿sí? Lo que se busca acá es que empezaron a aparecer perfiles que no son especialistas, ¿sí? Sino que son más abarcativos. Lo cual está buenísimo, ¿sí? De hecho, cuando alguien se va de vacaciones, muchas veces sucedía que se iba un QA de vacaciones y no teníamos otro QA, y bueno, yo como desarrollador me metía a hacer QA. Y cubría durante esas 2 semanas quizás esa prueba, porque yo ya sabía cómo probar. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bien. Y me estoy olvidando de alguien, del señor Scrum Master, ¿sí? O señora Scrum Master. El Scrum Master lo que se dedica, o la Scrum Master a lo que se dedican, es a gerenciar el proceso de Scrum y remueve impedimentos, ¿sí? Y acá les cuento un poquito qué fue lo que pasó con mi vida, digamos, en esa compañía. Yo empecé como dueño de producto y me di cuenta que estaba muy enfocado. ¿El dueño de producto en qué está enfocado? Como el nombre lo dice. En el producto. ¿En el producto? ¿Sí? Estaba 100% enfocado o 90% enfocado en el producto. Y a mí, la verdad, por mi personalidad, y acá hablo de mi caso, yo me di cuenta que me alejaba, o sea, no estaba tan cerca de las personas. A mí me gustaba, yo había estado como líder, me gustaba mucho el tema de la motivación y qué sé yo cuánto. Y dije, che, estoy muy metido acá en priorizar y demás, pero yo quiero estar con el equipo, ayudando, generando, no sé, estar dando una mano y buscar mejores formas de hacer las cosas. Y me di cuenta que en realidad yo veía al Scrum Master todas las reuniones, hacer cosas, hacía actividades para la retrospectiva, y yo decía, esto es lo que me gusta a mí. Tipo, de hecho, yo muchas veces le decía, ¿puedo hacer yo la retrospectiva? Y me metía en ese tipo de cosas porque me di cuenta que me gustaba justamente todo lo relacionado con el Scrum, ¿sí? ¿Qué hice en ese momento? Yo ya me había certificado como Product Owner y hablé con mi gerente y le dije, mira, me di cuenta, perdón, gracias por la oportunidad, pero me di cuenta que lo mío no es el producto. Lo mío va más por el lado de las relaciones entre las personas, de la motivación y demás. Quiero ser Scrum Master. Y fui yo, o sea, agarré y, bueno, hice la certificación de Scrum Master y me pusieron como Scrum Master de una célula. Y empecé a trabajar como Scrum Master y me apasionó ser Scrum Master, ¿sí? Entonces, el Scrum Master en algún punto es un líder servicial, es un tipo de liderazgo, pero no es alguien que baja línea ni nada, es el que persigue, digamos, el proceso, el que está velando que el proceso de Scrum se lleve más o menos bien, ¿sí? Busca mejores prácticas, trata de desafiar al equipo, pero desafiarlo desde otro lado, no desde el lado de... Quizás hace preguntas, ¿sí? Yo era mucho de preguntar de, che, ¿están bien con esto? ¿Cómo vienen? ¿O cómo se sienten que están como equipo? ¿Están trabajando bien? O si yo veía cosas, estaba pendiente de cómo se iban llevando durante el sprint, y cuando finalizaba el sprint yo armaba una retrospectiva. Si veía que se mataban entre ellos, armaba una retrospectiva para tratar de que de foguear un poco la buena onda en el equipo, o justamente que se den ciertas charlas que no se estaban dando, ¿sí? Entonces el Scrum Master está atento a eso.
y sobre todo está atento mucho a lo que son los impedimentos, ¿sí? En las dailies, cuando surgían impedimentos y eran impedimentos que tenían que ver con otras áreas, yo era el responsable de ir a romper las guindas a quien haya que romperlas para que le dé respuesta al equipo, ¿sí? Y plantear cuando esas cosas no funcionaban, traer esas respuestas que quizás necesitábamos nosotros para poder avanzar y continuar con las cosas. ¿Sí? Bien. A mí el rol de Scrum Master es como lo que más me fascina en el mundo. Casi. Aparte de la enseñanza. Bien. ¿Hasta acá dudas con esto con respecto al equipo? Ok. Antes de pasar con lo que sigue, lo que les quería mostrar era un videíto. Yo soy muy fan de los videos. Lo voy a abrir. ¿Lo ven, no? Bien. No se escucha. Ah, ¿no se escucha? No se escucha. Ah, No, esperen un minuto. Igual no hablan los minions, pero no importa. Sí, pero bueno. Esperen un minuto. Ah, porque dejé de compartir antes de la música y... Esperen un minuto. Ahí les comparto para que escuchen. Tiki, tiki, tiki. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Y... vamos. Bien. Nada, un videito que de alguna manera creo que se ve de manera gráfica el tema del trabajo en equipo, ¿sí? De que uno quizás cuando tiene un objetivo en común es difícil llegar, pero cuando estás acompañado y podés unirte con gente que está en la misma que vos, obviamente llegás mucho mejor y mucho más rápido a eso, ¿sí? Entonces es importante que si ustedes el día de mañana les toca trabajar en una empresa de esta forma, con Scrum, nada, sepan que la base de todo es el trabajo en equipo, ¿sí? Y el escucharse y el acompañarse y que los objetivos no son individuales, sino que son grupales. ¿Está? Bien. Acá les doy dos opciones. Lo que viene es un ejercicio que vamos a hacer, a charlar un poco. Son las 10. Yo calculo que más o menos tenemos para media hora más. Podemos o ir al recreo o ya pegarle ahora con el ejercicio que van a hacer ustedes. Cada uno vamos a estar charlándolo un poco de debate. Y después ya vamos al recreo tipo 10:30. ¿Qué quieren? Vamos a hacer así, para que quede más fácil. Voy a poner en el Slack, vayan todos y todas al Slack ahora. Y vamos a poner canal. Un minuto, recreo. Vamos a poner así. O seguir. Bien. No, me equivoqué de lugar. En un minuto. Pablo, lo escribiste en el otro grupo. No. Lo mandé en otro lado. En el grupo que donde ahí les tiramos odio, decimos, hoy me cae mal, Damián. Ahí tenemos ese grupo. Ahí va. Pobre Damián, se ve que tiene cara de bueno, pero yo no lo conozco como compañero de grupo todavía. Ahí va. Mario Bros, recreo. buen Y pibe. Bananita, seguimos. Ya ganamos. Bueno, creo que vamos. Recreo.